Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver intersección de una circunferencia con una recta. Como ya hemos visto, a la ecuación de una circunferencia de radio r y centrada en el origen, y si tenemos también una ecuación de una recta en forma explícita, vamos a poder encontrar la intersección entre ambos lugares geométricos formando el sistema de ecuaciones como ya hemos visto. Este sistema puede tener tres posibilidades de acuerdo a las variables que están involucradas, que son el radio de la circunferencia, la pendiente de la recta y la ordenada al origen de la recta. Los posibles casos son, primero, que la recta sea secante a la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que esta recta corta la circunferencia en dos puntos. La siguiente posibilidad que podemos tener en este sistema genérico es que la recta sea exterior a la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que la recta no corta la circunferencia, por lo tanto, este sistema planteado en amarillo no va a tener una solución. Y por último, podemos tener que la recta sea tangente a la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que la recta toca a la circunferencia en un solo punto. Bien. Entonces vamos a ver cómo obtener cada caso y cómo poder resolverlo analíticamente. Para eso, en forma genérica, reemplazamos la ecuación 2, que es la ecuación de la recta, en la ecuación de la circunferencia. De esta forma, tenemos la expresión x al cuadrado más mx más h todo al cuadrado igual al radio al cuadrado. Despejando y resolviendo esta ecuación cuadrática, nos queda una ecuación de grado 2 igualada a 0, donde vamos a poder encontrar sus raíces a través de la fórmula o la ecuación de Bhaskara. ¿Qué es la particularidad que vamos a tener en esta ecuación? Que esta ecuación queda en función de las tres incógnitas o tres variables que hemos estado hablando, que es la pendiente de la recta, la ordenada al origen de la recta y el radio de la circunferencia. Ahora, si nosotros recordamos, es que en esta ecuación de Bhaskara, la diferencia entre tener raíces reales iguales o reales y distintas y raíces imaginarias es lo que pasa en el radicando de esta ecuación. Entonces, de acuerdo al valor que resulte de los recuadrados en rojo, es que vamos a tener las posibilidades o las distintas formas o opciones de recta intersectada con la circunferencia. Si el primer término, que es r cuadrado, paréntesis 1 más m al cuadrado, es mayor a h al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que esta diferencia va a dar un número positivo, por lo tanto la raíz de un número positivo existe. De esa forma, vamos a obtener dos valores de x. ¿Qué quiere decir? Dos valores de intersección entre estos dos lugares geométricos. Por lo tanto, al obtener dos raíces reales y distintas, significa que la recta está cortando a la circunferencia en dos puntos. Por otro lado, si vemos que el primer término es menor que h al cuadrado, ¿qué quiere decir? Que todo lo recuadrado va a quedar un número negativo. Por lo tanto, la ecuación de las raíces, la ecuación de Bhaskara, nos va a dar dos raíces imaginarias. Eso significará que la recta es exterior a la circunferencia y no se corta en ningún punto. Por último, si el primer término es igual a h al cuadrado, el radicando va a quedar raíz de 0. Por consiguiente, en ese caso vamos a tener dos raíces reales y coincidentes y por lo tanto la recta va a ser tangente a la circunferencia. En este caso, en el último caso, podemos seguir desarrollando y encontrando un poco más de características.
ya que nosotros sabemos que la ecuación de Bhaskara, con su radicando, su raíz igual a 0, va a quedar de la expresión menos m por h sobre 1 más m al cuadrado. Ahora, estas raíces reales iguales yo las voy a poder reemplazar en la ecuación de la recta y por consiguiente, desarrollando, vamos a llegar a que el valor de i o el valor de la ordenada del origen de estos puntos o de estas raíces o de estos puntos de intersección, que son iguales, va a ser igual a h sobre 1 más m al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la expresión en forma genérica de las coordenadas del punto intersección o del punto de tangencia. Recuerden que es punto de tangencia, ya que toca la circunferencia en ese punto. Por lo tanto, tenemos ya las coordenadas del punto de tangencia. La coordenada en X es la resolución de la ecuación de Bhaskara y la coordenada en Y es reemplazar esa resolución en la ecuación de la recta. Ahora vamos a ver esto en un ejemplo. Dado la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y la recta y es igual a menos 2x más 4, tenemos que determinar si esa recta es exterior, secante o tangente a la circunferencia. Para ello primero armamos el sistema. Recuerden que si estamos trabajando en E2 en el plano y tenemos dos ecuaciones, o sea que el número de ecuaciones es igual a 2, sabemos que la dimensión del lugar geométrico resultante son puntos. Recuerden eso y que es lo que hemos estado viendo en la diapositiva anterior. Vemos que la intersección entre la recta y la circunferencia nos va a dar como resultado puntos, que esos puntos pueden ser distintos, imaginarios o iguales y coincidentes, digamos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar la ecuación de la recta en la circunferencia. Luego vamos a desarrollar esta expresión y nos va a quedar una ecuación cuadrática en la cual nosotros vamos a encontrar las raíces de esa ecuación cuadrática. En este caso, las raíces quedan 2,67 y 0,52. Al tener raíces reales y distintas, nosotros ya podemos concluir que la recta es secante de la circunferencia. Realizando un gráfico en un sistema coordenado cartesiano rectangular, vemos que efectivamente al graficar la circunferencia que está centrada en el origen y tiene radio 3, y la recta que tiene ordenada al origen 4 y pendiente menos 2, se genera una intersección en dos puntos, cuyas abscisas de esos puntos son las raíces que hemos encontrado, 2,67 y 0,52. Para encontrar las coordenadas de ni, como las coordenadas de ni de los puntos, como ya sabemos, debemos reemplazar esas coordenadas de las raíces en la ecuación de la recta. De esa forma nos dan las coordenadas en y de cada uno de los puntos. Entonces debemos concluir que la recta es secante a la circunferencia. También veremos cómo encontrar la recta tangente a una circunferencia dada una pendiente. En el apartado anterior vimos que cuando la recta es tangente a la circunferencia se debía cumplir lo que está recuadrado en amarillo. Por consiguiente, quiere decir que la ordenada del origen, h, de esa recta que va a ser tangente, va a ser igual a más menos r por la raíz de 1 más m al cuadrado. Si nosotros reemplazamos esta ecuación de la ordenada del origen en la recta, obtenemos lo siguiente, que esto es la expresión de las rectas tangentes a la circunferencia dada una pendiente. Fíjense que la recta, el único valor que yo voy a necesitar dada una circunferencia, o sea, dado el radio, teniendo el valor del radio, va a ser saber
cuál es la pendiente que yo necesito para poder encontrarlas. Hablamos de rectas porque, dada una pendiente m, vamos a encontrar dos rectas tangentes paralelas que satisfacen esa pendiente. Bien, son dos rectas que van a tener la misma pendiente y que pueden ser tangentes a la circunferencia. Nuestro objetivo va a ser encontrar la ecuación de esas rectas y obviamente encontrar los puntos de tangencia. Por otro lado, existe una propiedad que dice que la tangente a la circunferencia, a una circunferencia, va a ser perpendicular al radio cuyo extremo es el punto de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que tomando una de estas rectas tangentes, sabemos que esa recta tangente tiene un vector director A y nosotros podemos formar un vector R, que sería el vector posición, de el punto 1 o el punto de tangencia. Entonces, las coordenadas de ese vector podemos calcularlas gracias a que conocemos cómo encontrar las coordenadas del punto de tangencia, que las he escrito de vuelta acá arriba a la izquierda. Entonces, por un lado, vamos a tener la ecuación de esta recta, que hasta ahora es genérica, pero que tiene la forma de m por x más h. Aún así, nosotros podemos encontrar la expresión de ese vector director, que ya hemos dicho que sus componentes son los coeficientes directores, y sabiendo que la pendiente es m, podemos decir que los coeficientes directores son 1 y m. Por otro lado, como R es el vector posición del punto de tangencia, yo puedo encontrar sus coeficientes u y b, que son las coordenadas del punto extremo que ya hemos visto. Menos mh sobre 1 más m al cuadrado y h sobre 1 más m al cuadrado. Entonces, ahora, si yo hago el producto escalar entre estos dos vectores, nos encontramos que es igual a 0. Por lo tanto, el vector director de la recta tangente con el vector posición o el vector R, radiovector, y vector posición del punto M van a ser perpendiculares. Veremos esto en un ejemplo. Nos dan la ecuación de una circunferencia y debemos encontrar las rectas tangentes de esa circunferencia con pendiente igual 1. Luego encontrar los puntos de tangencia, las coordenadas, y por último comprobar la propiedad. Como ya sabemos, la ecuación o la expresión de las rectas tangentes tiene la forma que está expresada en pantalla. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es, con los datos que tenemos, encontrar el valor de h y así poder encontrar las dos rectas. Recuerden que el valor de h era r sobre la raíz de 1 más m al cuadrado. Reemplazando con los valores, obtenemos que las dos rectas tangentes a la circunferencia con pendiente igual 1 son las expresadas en pantalla. Si nosotros graficamos esto, tenemos la ecuación de la circunferencia con radio 1 y tenemos las dos rectas tangentes que tienen la misma pendiente pero difieren su ordenada y obviamente son tangentes a la circunferencia. Ahora, para encontrar los puntos de tangencia, nosotros nos vamos a basar en la expresión que ya hemos deducido de los puntos de tangencia. Por lo tanto, reemplazando los valores que tenemos, llegamos a encontrar las coordenadas de los puntos de tangencia. Por último, para comprobar la propiedad, vamos a encontrar el vector R, que va a ser el vector posición, en este caso, del punto de tangencia 1, y vamos a encontrar el vector director de la recta R1 y al realizar el producto escalar entre R y A nos vamos a dar cuenta que es igual a 0. Con este ejemplo hemos podido ver y aplicar los conceptos vistos en las diapositivas.
Lo que queda es saber qué va a pasar si a nosotros nos dan una circunferencia que no esté centrada en el origen, que su centro esté en cualquier otro punto del plano. Y en ese caso, ¿cómo vamos a hacer para encontrar las rectas tangentes? Ya que la expresión usada en el inciso A y la expresión usada en el inciso B son únicamente cuando la circunferencia está centrada en el origen. Entonces, cuando no pase eso, ¿cómo vamos a hacer? Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Dada una circunferencia que no está centrada en el origen, x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 4, vamos a tener que encontrar las rectas tangentes a esa circunferencia dependiente m igual 2. Para proceder en este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones de traslación de la ecuación ordinaria de esta circunferencia para poder encontrar su ecuación canónica. Recuerden ahora que esta ecuación de circunferencia, vista en un sistema primado, va a estar centrada en este origen del sistema primado. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando nosotros tengamos una circunferencia que no esté centrada en el origen, vamos a encontrar las ecuaciones o vamos a encontrarnos este sistema primado, y vamos a trabajar todo desde el punto de vista o la observación desde este sistema primado, ya que en este sistema primado la circunferencia, el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas primado y por lo tanto son válidas todas las ecuaciones que ya hemos desarrollado. Por consiguiente, en mi sistema primado sí es válida la ecuación de la recta tangente. Lo único que tengo que tener en cuenta es que ahora estoy en el sistema primado, por lo tanto, tengo que trabajar con y' y x'. De esa forma, yo generaré la intersección entre mi ecuación canónica de la circunferencia y mi recta genérica, y con los valores dependientes que necesito y la ecuación y el valor del radio, voy a poder encontrar las dos rectas tangentes a la circunferencia con pendiente m igual 2. Pero recuerden que estas ecuaciones de rectas están referenciadas al sistema primado. Por lo tanto, son válidas si se están observando desde el sistema primado. Por consiguiente, el último paso que vamos a hacer es poder referir esas rectas tangentes al sistema original. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar las ecuaciones de traslación y las rectas que ya hemos encontrado en el sistema primado. Lo único que se tiene que hacer es, a la recta R1, reemplazar lo que vale y' y lo que vale x' de acuerdo a mis ecuaciones de traslación. De esta forma y operando voy a encontrar las rectas que son las mismas rectas tangentes, pero ahora referidas al sistema original.